Lo que te voy a contar hoy no te lo vas a encontrar en conferencias acerca de teletrabajo, de modos de trabajar, de trabajo híbrido. No lo vas a encontrar. Y es algo que es el motivo real por el cual el teletrabajo no funciona en tantos lugares. ¿Cuál es ese motivo? Bueno, pues es algo bastante intrínseco a la manera de pensar dentro de una comunidad o dentro de una sociedad. Y no es que la empresa no se fíe de ti, que puede ser que también, no es que tú no te fíes de la empresa, que puede ser que también, y puede haber muchos motivos que son, además del motivo principal, aquellos que hacen que el teletrabajo no haya funcionado y por los cuales el teletrabajo está tan en decadencia en estos momentos en los que nos encontramos, a pesar de que durante estos meses pasados todavía se seguía negando de una manera masiva por parte de departamentos de recursos humanos, por partes de gurús de todo tipo, diciendo que cuando estábamos hablando de que el teletrabajo ya estaba de retirada en algunos lugares, nos estaban diciendo que no sabíamos de qué estábamos hablando, que estábamos viviendo en otro mundo, que el teletrabajo estaba para quedarse, y ahora, sin embargo, ya en estos últimos meses, se está empezando a reconocer que el teletrabajo va de retirada, están empezando a aparecer argumentos de todo tipo. Incluso esos argumentos están siendo tildados de interesados por diversos sectores de contar ese argumento de por qué el teletrabajo cada vez va a menos. Mira, habrás oído, pues eso, que si la empresa no se fía, que si la productividad baja, que si es que las personas se despistan, que si es que hay falta de disciplina, que si es que hay falta de pertenencia a la empresa, el famoso engagement que disminuye cuando se está teletrabajando. Bueno, pues ninguno de esos motivos es el principal. Y vamos a dejarlo de una manera muy clara. Mira, imagínate que tú llegas a la oficina el próximo lunes y os ponen a todos allí delante y te dicen, oye, tú, a partir del próximo día, tú vas a teletrabajar. Los demás van a venir a la oficina. ¿Tú qué haces? Piensas, qué bien trabajo, y como premio me dejan quedarme en casa y ya no tengo que pasar 2 horas para venir o 1 hora para venir y otra hora para volver a casa. Transporte público, el coche, la bici, el patinete, lo que tú quieras para llegar al trabajo y luego volver a casa. Gastar tiempo y tiempo y tiempo. O puedes pensar, y a lo mejor es que va a haber aquí una tanda de despidos y resulta que al primero al que han puesto en la fila para los despidos, ¿quién será? ¿El que se queda en casa o los que se quedan en la oficina? ¿A qué ya sospechas? ¿A que no tienes una idea muy clara? Durante los tiempos de 2020, recordemos que incluso se llegaron a vender archivos de audio de MP3 que hacían esos sonidos de oficina para que la gente sintiera que no estaba aislada en su casa y que estaba en un lugar de trabajo más al uso. Cuando se volvió a la oficina, después de esos meses en los que no hubo precisamente trabajo presencial, veías en las redes sociales cómo las personas colgaban fotografías como si fueran del veraneo, cuando se van a una isla paradisíaca y cuelgan esas fotos de esa playa tan fantástica donde han estado, pero de su oficina, diciendo cuánto te echaba de menos, cuánto quería volver. Y sin embargo, luego ya con el tiempo se volvió otra vez a suscitar este debate de si teletrabajo sí, teletrabajo no. Pero claro, todo esto tiene que ir acompañado de algo. ¿Y ese algo qué es? Bueno, pues es bastante intrínseco, como digo, a la cultura de según qué países. Cuando nos hablan de que el teletrabajo había quedado de una manera muy instaurada, realmente nos estaban dando cifras globales de todos los países. Y es cierto que algunos tipos de trabajo en algunos países, la vuelta a la oficina fue prácticamente inexistente, se redujo a un 30%. Sin embargo, en otros países ya superó directamente el 80%. Y ese 20% que faltaba es porque se consideraba como teletrabajo simplemente el que el jueves por la tarde trabajaras desde tu casa, pero el resto de la semana estabas en la oficina. Entonces, si eso es considerar teletrabajo, incluso había cifras que decían que el 50% de las personas estaban teletrabajando. En algún momento. Pero claro, si lo definimos con un poquito de rigidez, realmente tú cuando vas a tu oficina vas a teletrabajar desde allí, porque tú te vas a conectar con un ordenador a través de un servidor a internet y muchas veces el ordenador que estás manejando ni siquiera está tal vez ni en tu ciudad ni en tu país. Entonces realmente estás teletrabajando, lo único que en vez de estar teletrabajando desde el salón de tu casa, estás teletrabajando desde un edificio de oficinas. Si nos ponemos así. Entonces realmente no hay tanta diferencia. Ahora bien, lo que es no tener que ir a la oficina, ahí es donde está la dificultad. ¿Y por qué? Primero,
Una cosa es teletrabajo y otra cosa es trabajo flexible. Una cosa es que trabajes a distancia, teletrabajo, y otra cosa es que tengas flexibilidad en el trabajo. Y esa flexibilidad se compone de dos componentes básicos. Uno es el tiempo y otra cosa es el lugar. Es decir, que tengas flexibilidad para trabajar en el horario dentro de unos márgenes lógicos que tú quieras y desde el lugar que tú quieras. Si se dan esas dos circunstancias, la flexibilidad está por ahí. Hay muchos trabajos que se teletrabaja, por ejemplo un teleoperador, muchas veces está en su casa, pero tiene una rigidez de horario en general muy grande. No se puede mover de su sitio desde que empieza su jornada hasta que termina. Eso no es un trabajo flexible, simplemente es un teletrabajo. Bien, pero más allá de eso, cuando oyes los argumentos que dicen, no, es que las personas que están en su casa no sienten esa pertenencia al conjunto, no sienten esa pertenencia a la empresa. Es muy difícil hacer dinámicas de team building, ¿no? De construcción de equipo para que esas personas se sientan integradas en el equipo. Bueno, realmente todo eso al final está por debajo de lo que realmente ocurre. Y bueno, dirás, ya venga, Edu, cuéntanos, ¿qué es? Revélanos qué es eso que hace que el teletrabajo en nuestras sociedades no funcione. Muy simple, y te lo resumo en una frase. Tú no te fías de tus compañeros. Tú no confías en tus compañeros de trabajo, de la misma manera que tus compañeros de trabajo no confían en ti. Tú desconfías de tus compañeros de trabajo mucho más de lo que desconfías de tu empresa y mucho más de lo que tu empresa desconfía de ti. Y ahora vamos a desarrollar un poquito esto. Para empezar, todos recordamos que cuando se designó en 2020 el teletrabajo de manera obligatoria y que iba a empezar al cabo de un par de días, todas las carreteras que daban acceso a la costa estaban colapsadas porque todo el mundo se iba a teletrabajar a la playa. Eso ya de por sí es una imagen de aquella manera. Luego, cuando llega el verano, todas las personas que pueden teletrabajar durante el verano teletrabajan desde su lugar vacacional. Entonces, cuando se van de vacaciones, empalman sus semanas de vacaciones con alguna semana más de teletrabajo, de tal manera que no vuelven a la oficina hasta que ha pasado un periodo de tiempo más largo. Eso también es de aquella manera. Ya son bastantes las empresas que cuando permiten teletrabajar un día a la semana o un día cada 2 semanas, te restringen a que no puede ser ni el lunes ni el viernes. Por aquello de que nadie interprete que el día de teletrabajo sirve para tener fines de semana de 3 o de 4 días, sino que es teletrabajar, trabajar a distancia, pero no te quedes solo con la parte de distancia, sino también es una parte de trabajar a distancia, pero trabajar. Hay argumentos que dicen pues, que las empresas muestran una bajada de productividad, y esa bajada de productividad se argumenta mucho no solamente con que las personas que están teletrabajando tengan un menor rendimiento, sino que afectan negativamente a las personas que están en la oficina. ¿Por qué? Porque se toman unas libertades de horario que hacen que ellos estrictamente cumplan su trabajo sin considerar la incidencia que tienen sus retrasos, por ejemplo, en el resto de los trabajos de las demás personas. Entonces a lo mejor dicen, bueno, yo he enviado mi trabajo, pero a lo mejor lo envían a las 11 de la noche, por decir algo, porque el resto del día han estado haciendo pues, sus tareas fuera de lo que es el trabajo. Mientras que si hubieran estado en la oficina, hubieran estado concentrados en esa tarea que tenían que hacer y en cumplir con la hora que tenían estipulada. Eso es un argumento. Por otro lado, están las personas que dicen que cuando están en casa, al final acaban dedicando muchas más horas, que se extienden de su horario laboral mucho tiempo, y entonces, bueno, pues que al final acaban teniendo una productividad más grande, o incluso que son capaces de concentrarse mejor porque se sienten mejor en su casa que en una oficina, rodeados de gente y de interrupciones, y que en su casa se pueden concentrar y tener el foco en lo que están haciendo. Todos estos argumentos existen y en muchos casos serán verdad tanto uno como otro, dependiendo de cada caso es un mundo, como decimos, ¿no? Ahora bien, vamos a ponernos también en otro contexto. Imagínate que en una empresa se llega un día, juntan a toda la plantilla en alguna parte y le dicen, oye, mira, a partir de ahora, quien quiera puede venir a la oficina y quien quiera puede teletrabajar. Se queda a trabajar desde su casa o que trabaje desde la cafetería o desde donde quiera. ¿Qué crees que pasaría? ¿Qué crees que haría la mayoría de las personas? Si tú eres de los que preferiría teletrabajar, estarás pensando, hombre, de cabeza seguro todo el mundo va a querer teletrabajar.
Pero si eres de aquellos que prefiere estar en la oficina, dices, hombre, nadie va a querer estar en su casa pudiendo estar en la oficina con todos los medios que te ponen en la oficina para que estés en un entorno más adecuado para el trabajo, de lo que es el salón de tu casa, o la cocina de tu casa, o el dormitorio de tu casa, o una cafetería, o el banco de un parque. Vale, pero ahora te voy a decir algo, y es que eso no es tan directo. Si preguntaran en una empresa si quieres teletrabajar o no, habría una pregunta entre medias. Y las personas dirían, antes de contestarte, contéstame tú a otra cosa. ¿Dónde van a estar los jefes, las jefas? ¿Dónde van a estar? ¿Van a teletrabajar o van a estar en la oficina? Porque aquí la clave de todo es que tú no vas a querer estar en tu casa o vas a querer estar en un lugar que no sea la oficina si tus compañeros están donde vaya a estar tu jefe o tu jefa. ¿Por qué? Porque desconfías de tus compañeros. Es así de sencillo. Piensa en qué ocurre, por ejemplo, cuando te vas de vacaciones o cuando alguien se va de vacaciones, aunque no seas tú, ves lo que ocurre en la oficina. Y cada vez que pasa algo, ¿quién acaba teniendo la culpa de todo lo que ha pasado? ¿A quién se señala siempre cuando algo ocurre en la oficina que no funciona como debería? Siempre es lo mismo, es a esa persona que no está en la oficina, está de vacaciones y mira, es que se fue sin dejar el trabajo hecho, se fue sin dejar hablado lo que tenía que hacer, se fue sin dejar enviados los correos que tenía que dejar, no dejó definido algo, ¿verdad? ¿Te suena? Venga, seamos sinceros, claro que te suena. Sabes que cuando tú no estás en la oficina, los compañeros que se quedan en la oficina te van a echar a ti la culpa de todo lo que no funcione durante el tiempo que no estás. Pero claro, al cabo de un par de semanas vas a volver y entonces ya recuperas tu posición. Pero ¿qué ocurriría si no volvieras? ¿Qué ocurriría si te quedaras en tu casa ya de manera perenne? Es decir, ya no vas a volver por la oficina. Bueno, pues si tú estás en tu casa trabajando y tus jefes están en su casa trabajando y luego hay gente que está en la oficina o está en su casa trabajando, a ti no te va a importar tanto. Pero si tú estás en tu casa trabajando y tus jefes están en la oficina trabajando y alrededor de ellos, alrededor de tus jefes, alrededor de la dirección, están tus compañeros diciéndoles que todo lo malo que está pasando en la empresa proviene de que tú que estás en tu casa y no te estás enterando de lo que están diciendo, es culpa tuya, eres el culpable de todo lo que esté ocurriendo en la empresa, eso tú lo sabes y no quieres que ocurra. Por eso, si tú estás en tu casa, tienes que estar con bastante seguridad de que el resto de tus compañeros, tus compañeras también. Y esa es la base de todo. Eso no lo vas a oír porque parece algo muy de andar por casa, ¿verdad? No es algo que quede muy bien para que alguien con una corbata muy bonita en un estrado que está hablando de macrocifras pues macroeconómicas y de unos gráficos con muchos colores y de rendimientos y de muchos países, pues al final resulte que todo se reduzca a que tú no te fías de tus compañeros, ni tus compañeros de ti. Entonces, si se hace esa pregunta, ¿queréis venir a la oficina o queréis teletrabajar? Realmente hay una intermedia, como decía, ¿dónde van a estar los jefes o las jefas? Si te dicen que van a estar en su casa, lo más probable es que todo el mundo diga, oye, pues ¿para qué voy a ir a la oficina? Porque la mayoría de las personas no va a la oficina a trabajar, va a la oficina a que vean que está trabajando. O más que vean que está trabajando, van a la oficina a que vean que está en su puesto de trabajo. No siempre es lo mismo, ¿verdad? Pero por lo menos acude. Ficha, porque hemos vuelto al cabo del tiempo a la obligatoriedad del fichaje horario. Bueno, eso va, es algo que no casa mucho con la flexibilidad en el trabajo, ni en cuanto a localización, ni en cuanto a horario, pero bueno, se tiene que fichar. También hay sistemas para que puedas fichar mientras estás teletrabajando, bueno, la tecnología lo permite. Pero siempre te vas a quedar más tranquilo si vas a la oficina, fichas y te sientas allí a la vista de todo el mundo. Luego ya lo que estés tecleando, si estás haciendo ruido con las teclas para que suenen, o si realmente estás haciendo algo productivo, bueno, eso ya es una segunda derivada de todo esto. Pero si alguien intenta echarte la culpa de algo, de lo que no tienes la culpa, estás allí para defenderte, para guardar tu posición. Porque tus compañeros de trabajo, tus compañeras de trabajo, sabes perfectamente que no son tus amigos.
porque no son tus amigas. Sabes perfectamente que te invitan a los cumpleaños mientras trabajas en esa empresa. En el momento en el que ya te vas a trabajar a otro sitio, se olvidan de ti y irá a esos cumpleaños la persona que te sustituya. No vas tú, va la persona que está en tu puesto. Si eres tú quien está en ese puesto en ese momento, pues entonces vas. Pero si es otra persona, irá otra persona. Y eso lo vas a vivir, si tienes un poquito de rotación entre unas empresas y otras, vas a ver que no eran amigos. Simplemente eran, como decía un antiguo compañero mío de trabajo, unos coincidentes laborales. Es una expresión bastante certera. Coinciden contigo laboralmente. Eso no quiere decir que sean malas personas, que te estén todo el rato poniendo la zancadilla. No tiene por qué, a veces sí, a veces no. Eso ya es independiente y va en cada persona, pero sí que son simplemente personas con las que coincides para trabajar y con las que tienes que llevar una dinámica de equipo en la mayoría de los trabajos. No obstante, en las dinámicas de equipo, al final también hay un riesgo de despidos, hay unas puntuaciones, unas evaluaciones laborales, y puede ser que dentro de un equipo en el que haya 10 personas, pues al final de año se vaya a despedir a las 2 personas menos productivas. ¿Y cómo se está entre los 8 más productivos? Pues hay 2 maneras, o siendo muy productivo, o que alguien sea menos productivo. Y eso, al final, bueno, hay muchos nombres para esos síndromes, ¿no? de Procrustes, de muchas cosas que al final acaban teniendo nombre, que se basan en eso, en que la manera de destacar pues puede venir por 2 vías. Igual que tanto se dice de contratar a los mejores y dejarles trabajar, o contratar a gente que no es tan buena e indicarles cómo tienen que hacerlo, son estrategias diferentes. Ahí hay un mundo en el que podríamos hacer un montón de programas. Pero realmente tú sabes que en el momento en el que no estés, si alguien está, mientras tú no estés, tienes una indefensión excesiva. Tú no confías en que cuando alguien entra en el despacho de tu jefe y de repente ves que te están mirando a lo mejor, o que hay alguna mirada de reojo, lo que sea, no sabes si están hablando de ti. Imagínate si no estás allí, imagínate si estás a kilómetros de distancia, estás en tu casa o estás en una oficina diferente donde no hay presencia de alguien que pueda constatar tu trabajo. Por otro lado, cuando se habla de que, bueno, oye, es que yo no quiero ir a la oficina, yo quiero que se me evalúe por mis objetivos. Realmente, la mayoría de los puestos de trabajo no tienen un objetivo claro. Realmente, la mayoría de las personas acuden a la oficina y una vez allí se les van asignando tareas. Pero no hay un objetivo general. Entonces, para teletrabajar sí que hay que tener esos objetivos generales muy bien definidos y la mayoría de las empresas no los tienen. Las hay que sí, y a lo mejor lo hay para algunos puestos, pero para otros no. Simplemente acudes a tu oficina y allí te dicen, oye, pues hoy te vas a dedicar a hacer esto, o durante esta semana te vas a dedicar a hacer esto, y a lo mejor parecía que era de otro departamento, pero esta semana es tuyo. El primer libro que yo publiqué se llama Le cayó el cambio de oficina, y va un poco en esa línea, ¿no? De alguien que no se encarga de organizar un cambio de oficina y que un día viene la dirección y le dice, oye, mira que nos vamos a cambiar de oficina, encárgate tú. Y dices, bueno, ¿y por dónde empiezo, no? Eso que parecía una cosa muy exagerada es algo muy habitual. Y no solamente en un cambio de oficina, en cualquiera de las actividades cotidianas que tienen los puestos de trabajo. Hay muchas personas que si les preguntara si pertenecen al departamento financiero, o al departamento de compras, o al departamento de cualquier otra cosa parecida, pues muchas veces dicen, no, mira, yo estoy en este, pero estoy haciendo labores de esto otro cuando se tienen que hacer. Mientras que si se define muy claramente y estás en tu casa, es algo más difícil. Y por otro lado, también tienes el miedo de no cumplir los objetivos. Es decir, tú quieres trabajar por objetivos dando por hecho que los vas a cumplir. Pero ¿qué pasa cuando no los cumples? ¿Realmente estás dispuesto? ¿Realmente estás dispuesta a que se te evalúe con tanta frialdad? ¿Realmente todo se basa en que no cumplas los objetivos? ¿O si los cumplas? Es decir, ¿crees realmente que es igual que no cumplas los objetivos, pero que tus supervisores, tus supervisoras, la dirección, tus evaluadores tengan la sensación de que te has esforzado, pero que no lo has conseguido, pero te has esforzado? ¿A que no sepan si te has esforzado o no? Y que simplemente llegue la cifra al final y diga, pues no lo he conseguido. ¿Tú crees que, por ejemplo, si eres comercial y tienes una cifra de ventas y estás en la oficina todo el tiempo llamando por teléfono, escribiendo emails, moviéndote por las salas de reuniones y haciendo todo el esfuerzo, haciendo visitas, volviendo a la oficina a escribir los reportes de las oficinas, de las visitas, todo esto, y luego cuando acaba el trimestre, el semestre o el año,
pues resulta que te ha faltado un porcentaje de ventas del que tenías de objetivo. Pero sabes que la gente que te supervisa ha estado viendo, caramba, que te has estado esforzando, que has estado poniendo todo de tu parte y que al final, oye, pues no has llegado. ¿Realmente crees que eso es igual a que si tú estás en tu casa, nadie te ve y simplemente al final del año llega un reporte, una hoja de cálculo donde pone cifra que tenía que vender, cifra que ha vendido, 85%, falta un 15%? ¿Crees que se te va a evaluar igual a la hora de despedirte o de renovarte un contrato si no te han visto el esfuerzo a si te lo han visto? Aunque el resultado final sea el mismo. Sinceramente, ¿alguien lo piensa? ¿O todo el mundo está de acuerdo en que no es así? Que hay una gran diferencia entre que te estén viendo que te estás esforzando y que no. Porque la realidad es que a la mayoría de las personas se les paga en las empresas no por realizar un trabajo, sino por acudir al puesto de trabajo y una vez allí realizar la tarea que haga falta en ese momento. Y esa comunicación sí que es verdad que se produce allí. Siempre y cuando en esa oficina estén también los mandos. Es decir, que si la gente va a una oficina a trabajar donde no hay mandos que están en otro sitio, realmente esta diferencia no la hay. A partir de ahí podemos hablar de que, pues mira, es que no tienes ese sentido de pertenencia, ¿cómo haces si no sales a tomar un café después del trabajo, esos after works que se mencionan tanto? Vale, todo eso es algo secundario, porque la mayoría de las personas que están tomándose ese café después, bueno, mira, hace no mucho salió una encuesta, creo que la vi en LinkedIn, donde alguien preguntaba, llegan las cenas de Navidad, ¿qué prefieres? ¿Ir con tus compañeros a una cena de Navidad o preferirías que te dieran un plus en Navidad de lo que fuera? No me acuerdo cuál era la cifra que decían. No era algo escandaloso, no sé si estaban hablando de a lo mejor un plus de 70 euros, por ejemplo, que no digo que sea poco dinero, pero que no estaban hablando de darte 5.000 euros o una cena con los compañeros, sino una cosa más o menos equiparable que a lo mejor, imagínate el importe de la cena con tus compañeros, que en vez de pagarte la cena, te lo dieran a ti y no cenaras con tus compañeros. El resultado de la encuesta, que lo publicaron, venía a ser algo escandaloso. Creo recordar que por encima del 80% o cerca del 90% de las personas decían que preferían llevarse los 50 euros a su casa y cenar ellos cuando quisieran, o gastarse esos 50 euros en lo que ellos quisieran, a ir de cena de Navidad con sus compañeros. Algo aplastante lo que es la cifra. Entonces, realmente, como estamos trabajando en unos entornos donde no hay una definición clara de los puestos, donde no hay unas evaluaciones claras de los puestos, donde los objetivos muchas veces son irreales y nadie los acaba cumpliendo, porque si los cumples al año siguiente te los duplican, ¿no? Y luego te lo vuelven a duplicar y te lo vuelven a duplicar y llega un momento en el que dices, bueno, pues a base de subir, llega un momento en el que piensas que no los vas a cumplir. ¿Realmente piensas que es lo mismo que si te ven o que si no? Pues evidentemente no. Evidentemente no. Por eso, mientras unas personas estén teletrabajando y otras no van a querer estar teletrabajando. Ahora bien, cuando decimos que el teletrabajo va hacia atrás, nos referimos al teletrabajo sobre todo ocasional. Nos referimos a que tú en tu trabajo, porque no vayas a la oficina el viernes o el jueves, no significa que estés teletrabajando, que tu trabajo tenga el modo del teletrabajo. No, es un trabajo híbrido, donde realmente es un trabajo presencial con algunas ausencias de la oficina. Pero no es teletrabajar como pudiera ser a lo mejor un departamento entero de atención al cliente que no va a la oficina, que no tiene un puesto en la oficina, que trabajan desde sus casas todos los días. Eso evidentemente está muy procedimentado y muy evaluado. Entonces ese teletrabajo claro que sigue y claro que seguirá. El problema es cuando alguien, pues resulta que el viernes no va a la oficina, pero el resto de la semana sí. Entonces, claro, durante el resto de la semana sabe que tiene esa protección de su presencia, pero luego tiene un día en el que no tiene por qué ir y curiosamente ese día va a ser en el que tenga que hacer la compra, llevar el coche al mecánico, ir al gimnasio o las clases de idiomas o lo que sea. O lo que sea, siempre se van a centrar en ese día de manera estadística. A lo mejor tú no, pero de manera estadística sí. Y de hecho es algo que se ve claramente. Y entonces las personas que están en la oficina esperando a que mandes tu parte del trabajo para seguir con el suyo, no lo reciben. No lo reciben. ¿Y qué pasa ahí?
que acuden a la supervisión, acuden a los managers, acuden a los jefes y dicen, oye, mira, que es que no estoy realizando mi trabajo porque es que este o esta está en su casa y no ha mandado todavía el trabajo, entonces yo aquí me quedo parado. Y por eso salen esos titulares que dicen que las personas que están teletrabajando no solamente tienen una bajada de su productividad, sino que afectan a la productividad también de las personas que están en la oficina. Pero realmente esto también sería muy discutible, porque hablar de productividad es muy relativo. Entonces, para eso habría que tener unos objetivos muy claros y medir unos porcentajes de manera muy clara, y normalmente no es tanto así. La gente cuando llega a la oficina muchas veces al principio del día no sabe ni lo que tiene que hacer, tiene que esperar instrucciones. Entonces, tanto pueden esperar el trabajo de un compañero como las instrucciones de la dirección para decir, bueno, es que esta semana vas a hacer esto o aquello. No todo es tan claro como para decir es que es 100% así o 100% de la otra manera. Pero sobre todo, la cuestión es cuando decimos que el teletrabajo, sobre todo el ocasional, no puede perdurar mucho en sociedades como la nuestra, es simplemente por eso, porque tú no quieres teletrabajar. Y cuando leemos en las redes sociales, caramba, es que yo estoy muy bien en mi casa porque lo que quieres es hacerme ir a la oficina y tal. Realmente muchas veces hablan del mensajero, ¿no? Y hemos recibido mensajes diciendo, a mí no me quites el teletrabajo. Ni te lo quito ni te lo doy. Simplemente te cuento lo que las empresas están haciendo y lo que las empresas están pensando. Evidentemente será tu empresa la que tome la decisión de si vuelves a la oficina o no. Y cuando te lo comunique será una decisión tuya si continuar en esa empresa o no. Pero claro, ¿qué ocurre cuando un gigante, como hemos hablado ya en otros episodios, ha pasado hace relativamente poco, uno de los grandes gigantes, una de las empresas más grandes del mundo, dice pues se acaba el teletrabajo y todo el mundo vuelve a la oficina? Eso produce un efecto de arrastre y produce que muchas empresas, muchos medios empiecen a hablar de ello. Y entonces aparece un poco el nerviosismo. Ah, caramba, es que, bueno, esa gente no ha pensado lo que hace. Una cosa que he oído mucho. Y sigo oyendo. No, es que lo han hecho sin pensar. ¿Realmente pensáis que una empresa de ese tamaño y de ese nivel tecnológico no tiene mediciones de todo y que toma decisiones así por una mañana soleada o una mañana nublada? ¿Realmente lo pensáis? ¿Que tienen menos datos de los que puedas tener tú? Deberías reconsiderar esa posición porque probablemente no se sostenga mucho. Ahora bien, si te fijas, la mayoría de los comentarios que hablan de defender una posición de teletrabajo, si lo analizas, de lo que te están hablando no es del trabajo, sino de aquel tiempo en el que no trabajan. ¿Qué tiene de bonito el teletrabajo? Que se supone que si cumples tu horario de manera rígida, según has terminado de trabajar, ya estás libre, mientras que si estás en una oficina, cuando terminas de trabajar, luego tienes que desplazarte hacia el sitio donde vayas a tener esa libertad, mientras que si estás en tu casa, o estás en una cafetería, o estás donde estés, según acabada la hora, cierras el ordenador y ya estás en tu tiempo libre. Claro, pero estás pensando siempre en tu tiempo libre y en la conciliación y en todo este tipo de cosas. Cuando ya hemos comentado en muchas ocasiones que hoy en día, en 2024, las empresas son de largo quien más aporta a la conciliación y que la falta de conciliación viene en otro tipo de estamentos que son los que te obligan a pedir días libres, etcétera, para muchas cosas que probablemente no hicieran falta. Mientras que hay otros negocios que sí que se adaptan a tu horario para permitirte tener esa conciliación. Y por ejemplo, si tú quieres ir al gimnasio, es relativamente sencillo que puedas ir a un gimnasio antes de entrar al trabajo por la mañana o muy por la noche, cuando ya incluso hayas salido si tienes un horario tardío o incluso a mediodía. Mientras que hay otros estamentos que son muy rígidos y que tienen un horario de entrada, un horario de salida y que, bueno, ya hablaremos de ello, pero piensa en los centros educativos, por ejemplo, ¿no? Que se entra a una hora, se sale a otra, las tutorías son en horario laboral, etcétera, etcétera, y que, oye, pues si tú no tienes la posibilidad de moverte, pues pides el día libre, ¿no? Y entonces, la rigidez viene por otros sitios en la conciliación. Pero eso empuja a muchas personas a decir, bueno, pero es que yo quiero teletrabajar en casa para esa conciliación e intentar de alguna manera sacarla tú de donde no hay, a base de ausentarte de lo que sería el trabajo. Si tu trabajo es flexible no hay problema, pero si estás en un equipo y alguien está esperando a que mandes tu parte para poder terminar la suya, entonces vas a tener quejas de las que no te vas a enterar. Tú crees, estando en tu casa, que, oye, mira qué bien, porque así, mira, he podido ir a la compra, he podido llevar al coche al mecánico y demás, y ahora ya entrego mi parte. Lo que no sabes es que mientras estás allí,
Tus compañeros, tus compañeras le están diciendo a tus managers, oye, que es que este o es que esta no ha mandado el trabajo, oye, es que no está cumpliendo, oye, es que lo mal que va el día de hoy es por culpa de quién, de quien no está. Pasa un día, pasa 2 días, pero si fuera siempre, estarías dispuesta a que tus compañeros estuvieran al lado de las personas que van a decidir tu continuidad en la empresa, o tus variables, o lo que sea. Tus evaluaciones, tus evaluadores estén influidos o influidas por las personas que están a su alrededor, que además saben que si eres tú quien se ve afectado o quien se ve afectada, se libran de esa parte de ser los que tienen una menor puntuación, si hay alguien que tiene menos puntos. Así está montado el sistema de trabajo y así está montada tu sociedad. Si fueran amigos tuyos, si fueran amigas tuyas, claro que te fiarías. No pensarías que nadie va a intentar cargarte con culpas de cosas que no funcionen en la empresa, digamos porque sí, o simplemente para salvarse. Pero realmente tú sabes que no. Tú sabes perfectamente que no son amigos ni amigas. Y tú sabes perfectamente que tú no te fías. Ni de tus jefes, ni de tus compañeros. O tus jefas, tus compañeras, me da igual. No te fías de nadie. Porque ya lo has visto. Ya has visto lo que se hace cuando alguien falta en la oficina. Y cuando eres tú quien falta en la oficina, ya intuyes lo que está pasando cuando eres el objeto de todas esas críticas. ¿Sí o no? Esto, como digo, no lo vas a escuchar en ninguna otra parte y es la realidad. Por encima de esto ya, o por debajo de esto, viene todo lo demás. Team building, sentido de pertenencia, subidas, bajadas de productividad, intereses inmobiliarios, que al final los intereses inmobiliarios acaban simplemente transformándose. Es decir, que si hay mucho teletrabajo, pues esos espacios se transforman en otra cosa. No es tanto decir, no, es que hay que ocupar oficinas porque sí. Bueno, las oficinas pues luego se transforman de uso o se usan de otra manera. Y de hecho el trabajo híbrido solemos decir que es un teletrabajo asustado. Que antes de dar ese paso de decir, oye, vamos a teletrabajar, no te atreves y entonces dices, bueno, vas a teletrabajar durante un tiempo. De ahí que cuando hablamos de eso, del libro de teletrabajar desde el pueblo, digamos, lo primero que tienes que hacer es evaluar si realmente estás teletrabajando. ¿Tú te podrías ir a vivir a 1000 kilómetros de distancia de tu oficina? Pues hombre, si trabajas en la oficina de lunes a jueves o todos los días menos el jueves por la tarde, no puedes vivir a 1000 kilómetros de la oficina, entonces no estás teletrabajando, no puedes irte a teletrabajar desde el pueblo, no puedes llenar esa parte del país que está vaciada y con todos los problemas que además tiene, que bueno, eso es otra cuestión aparte de teletrabajar desde el pueblo, ¿no? Pero realmente, la base, repito, tú te fías de tus compañeros o de tus compañeras que estén alrededor de las personas que te están evaluando en tu trabajo mientras tú no estás. Si la respuesta es no, ahí tienes el motivo por el cual el teletrabajo no funciona. No es que tu empresa no te deje, es que tú no quieres. No es que tu empresa no se fíe de ti, que tal vez sea que no se fíe de ti, pero es que tú tampoco te fías de tu empresa. No te fías ni de tus compañeros, ni de que tus evaluadores o evaluadoras sean demasiado influenciables o se vean demasiado influenciadas o influenciados por las personas que están alrededor diciéndoles lo mal que estás trabajando tú, que curiosamente eres quien no está. Ahora, si todo el mundo está en su casa y todo el mundo teletrabaja, ¿vas a tener algún problema en teletrabajar? ¿A que entonces ya no? Porque todo el mundo está en igualdad. El problema es que con trabajo híbrido no se está en igualdad. Unas personas están presentes y otras personas están por ahí ausentes. Y si tus resultados son súper espectaculares, no vas a tener problema. Pero, ¿qué métricas tienes tú tan claras y qué capacidad tienes de ser tan súper espectacular? Tenemos por ahí episodios de la falacia del número 1. Muchos evaluadores te van a decir, si eres el mejor vendedor del mundo, no tienes ningún problema. Porque, oye, vas a tener unos resultados tan espectaculares que nadie va a poner en duda la continuidad en tu empresa. Bueno, hasta el año que viene que te van a duplicar los objetivos, ¿no? Y eso lo sabes perfectamente. Y por otro lado, el vendedor número 1 del mundo solo es uno. Y estará donde esté. Eso de que si fueras el número 1 del mundo, si todos fuéramos números 1 del mundo, no habría número 1 del mundo. Es como los KPIs. Si todo es KPI, nada es KPI. Si todo es prioritario, nada es prioritario. Entonces eso no deja de ser una falacia. Y tú lo sabes perfectamente, y sabes que las probabilidades de que no cumplas con los objetivos en algún momento son altísimas. No vas a llegar que te hayan pedido vender
100 y llegues que hayas vendido 500. Pero estamos hablando de cifras de venta. ¿Qué pasa si no tienes una cifra de venta? ¿Qué pasa si tu labor es de teleoperación? ¿Qué pasa si tu labor es de contabilidad? ¿Qué pasa si tu labor es de preparar presentaciones? ¿Cómo lo mides tan objetivamente? ¿Por número de presentaciones? ¿Por número de presupuestos enviados? ¿Por número de facturas firmadas? ¿Por número de entradas contabilizadas? ¿De asientos escritos? ¿Cómo lo haces? No es tan fácil, ¿verdad? Bueno, como este es un tema que tendrá comentarios, siempre son lo más interesante, así que los esperamos. Hasta la próxima.